Seguimos descubriendo cosas y no demasiado agradables sobre Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez y sobre lo que tiene que ver ese caso precisamente que investiga el magistrado del juzgado 41 de Plaza de Castilla, un juzgado de instrucción que desde hace meses estrecha el cerco sobre un Pedro Sánchez y una Begoña Gómez que podrían estar de mierda, y perdón por la expresión, hasta el cuello. Situación que ha hecho que, como sabemos, los medios de comunicación sigan muy de cerca todo lo que tiene que ver con el juez Juan Carlos Peinado, un juez que podría ser recusado, un juez que podría ser apartado, siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acoja o acepte de alguna manera esa querella criminal presentada no por parte de Pedro Sánchez, que esa no tiene tanto peligro, sino por parte de Begoña Gómez, que en este momento es parte precisamente acusada del juicio, y por ese motivo podrían apartar a un juez Juan Carlos Peinado que SEO de vacaciones, pero que los últimos días nos informan que está a caballo, es decir, a avión precisamente entre un país europeo y Madrid para acudir a su juzgado y para seguir investigando las supuestas fechorías cometidas por la mujer del presidente del gobierno. Pero la cosa no se termina ni mucho menos ahí, porque hoy descubrimos la madre de todas las polémicas y la madre de todos los escándalos, y es que el juez Juan Carlos Peinado, informa este medio de comunicación Fuentes Informadas, estuvo a punto de irse sin interrogar a Pedro Sánchez por los feos y por lo que sucedió en el interior del Palacio de la Moncloa, lugar en el que Pedro Sánchez el pasado 30 recibía la visita a las 11 de la mañana, no solamente de Peinado, sino también de la abogada de Vox, que acudía de alguna manera en representación de todas las acusaciones populares, y al mismo tiempo lo hacían también acompañados de técnicos, unos técnicos que inmortalizaron, por así decirlo, el momento. De hecho, se dice que todavía hay mucha extrañeza en el Partido Socialista Obrero Español, informa el Confidencial Digital, por el hecho de que no se haya filtrado las imágenes, unas imágenes que incluso la Fiscalía acaba de solicitar que no se cedan a las partes, lo cual viola de principio a fin el derecho, porque las partes tienen que recibir la grabación de Pedro Sánchez para, en consecuencia, lo que se produce en esa declaración, tirar del hilo, defender e incluso también acusar. Pues bien, en ese sentido le acaban de dar carpetazo, dicen, porque la Fiscalía le ha solicitado al juez Peinado que oculte las grabaciones, y aunque todavía no hay una respuesta firme, sí que hay medios de comunicación, como el que os ponemos en pantalla, que sostienen que el juez va a rechazar la pretensión porque es ilegal de no facilitar a los abogados de las partes los documentos que constan en el sumario. Pero como digo, la cosa va mucho más lejos, porque en el día de hoy descubrimos la madre de todos los escándalos. Juan Carlos Peinado estuvo a punto de abandonar la Moncloa sin ni siquiera prestar declaración a Pedro Sánchez. No sabemos qué implicaciones hubiera tenido todo esto, porque lógicamente podríamos decir casi que Pedro Sánchez estaba haciendo de obstáculo, ¿no? Estaba obstaculizando la labor de la justicia, que hasta donde yo sé, eso sin duda es un delito. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió exactamente? Acudía Juan Carlos Peinado con un séquito de personas que estaban dispuestas a ayudarle, lógicamente, había que grabar todo eso, abogados, un montón de personas a su servicio, entran en Moncloa y se sienten, dicen, palabras textuales, totalmente ninguneado, no fue tratado como la autoridad judicial que es y que era en ese momento, y se le hicieron muchos feos, señala el medio de comunicación que os estamos leyendo. Por lo general los jueces citan a los testigos, dicen, y les toman declaración en la sala de vistas del juzgado, y allí, sin duda, son la primera autoridad. Sánchez estaba de mala uva esa mañana, hablamos del 30 de julio, que quede claro, había tirado de su cargo presidente del gobierno y de la prerrogativa leal que tiene de que en lugar de tener que ir al juzgado pueda declarar si es citado por el juez, tanto por carta como en este caso en su despacho. El presidente estaba mohíno, dicen, y días antes el juez Peinado pues le había dicho que no a esas intenciones por parte del presidente del Ejecutivo de declarar no face to face, no cara a cara, sino por escrito. Le informó que la declaración debía ser verbal, y a partir de aquí ya sabemos que Pedro Sánchez quiso básicamente decir aquí la tengo yo más grande, ¿no? Que es un poco lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez, demostrando yo soy el presidente del gobierno y estoy casi por encima de los jueces y de la ley. Finalmente, como todos sabemos, se desplazaría a su despacho oficial. Algunas fuentes, al contrario, señalan que ni siquiera Pedro Sánchez quiso recibir en su despacho oficial a Juan Carlos Peinado, lo cual marcaba la ley, es decir, que hasta en eso también podríamos decir que el presidente estaba cometiendo ciertas irregularidades, pero la madre de todas las polémicas saltaba cuando precisamente llegaban y se producía algo verdaderamente insólito, y es que la comitiva judicial en la Moncloa de ese pasado 30 de julio, con cámaras, con micrófonos para la grabación, se instalaban precisamente para dejar meridianamente claro lo que estaba sucediendo, y se produce un primer feo, y es ni más ni menos que lo que sucede en las puertas de Moncloa. Los agentes, los policías que están ahí controlando los accesos, le piden el DNI a todos y cada uno de los miembros de la comisión justo a la entrada, y claro, esto también pasa por un Juan Carlos Peinado que se siente totalmente humillado y vamos, ninguneado en todos los sentidos. Esto significó que aunque llegaron a las 10:30 de la mañana, estuvieron casi media hora esperando, porque el interrogatorio estaba fijado para las 11 y porque este control policial no fue precisamente baladí, no fue precisamente algo sencillo. Los trámites de identificación se alargaron tanto que el juez Peinado, dicen, palabras textuales, estuvo a punto de marcharse. Si uno de los trámites llega a prolongarse unos minutos más, se habría ido, dicen, personas de su total confianza. Así lo comentó el juez a algunos de los asistentes. No es normal que un juez de instrucción tenga que salir del juzgado para acudir al despacho oficial de un alto cargo y que le hagan esperar tanto en la puerta, concluyen, y más cuando en la Moncloa
ya les estaban esperando. Pasaron muchos minutos antes de que por fin le dejasen entrar, y cuando por fin llegaron al despacho oficial, allí, ojo a esto, segunda humillación, no estaba el testigo, no estaba Pedro Sánchez. En lugar de esperar él, tuvieron que esperar al presidente del gobierno. Todos se sentaron en los asientos dispuestos en el despacho para el interrogatorio. Sánchez, que entró con una aurea desabrida y no dijo ni los buenos días, solo saludó al término del no interrogatorio, cuando se levantó y abandonó el despacho oficial, dejando dentro al juez y a su comitiva. Es decir, desplante total. Le reciben como si fuese un intruso, le identifican como si fuese cualquier persona más que está entrando a la Moncloa, como si fuese una persona casi de servicio, y luego, después de no saludar, se va y les deja ahí, plantados en el despacho del presidente del gobierno. Una situación que lógicamente tensa mucho las cosas con Juan Carlos Peinado y de alguna manera explica por qué quieren apartarle del caso, y es que le han hinchado tanto las narices a Juan Carlos Peinado que va a ir hasta el final, vamos, debe llegar hasta el final, y ahora sin duda yo creo que la tiene clavada hasta el fondo y que va a querer quitarse esa espinita que se llama precisamente Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Salió, como digo, Pedro Sánchez sin haber contestado a ni una sola pregunta de medio centenar que tenían previstos formularle los abogados de las partes, el sindicato Manos Limpias, la asociación Acte Oír, así como el partido Vox, que era precisamente la abogada de Vox la que acudía en representación. No acudieron todos y cada uno de los abogados, y también el fiscal, un fiscal que ya os hemos comentado que está, pues, en lugar de ayudar a la acusación, está defendiendo a Pedro Sánchez, lo cual también vulnera, para mí, a todas luces, el derecho de este país. De hecho, dicen que ya en este interrogatorio estaba travestido, dice este medio de comunicación, porque en lugar de acusar, que su cometido se mantuvo en el papel activo de disuadir al juez de que evitase las cámaras en el acto y de que Sánchez declarase por escrito. A algunos miembros de la comitiva les pareció lo que estaba sufriendo el juez Peinado una descortesía total. Dicen que la Moncloa hiciese esperar a un juez en la puerta de entrada mientras media España estaba pendiente de si Sánchez declararía o no, como sucedió, fue algo sin duda bochornoso. Fuentes judiciales aseguran que no es normal que se tenga al juez instructor en la puerta de la Moncloa de pie esperando, con el calor que ya estaba haciendo en Madrid por aquella época, esperando a que los agentes fiscalizasen su DNI, y menos durante un cuarto de hora, que es lo que estuvo esperando el magistrado en las puertas, en las inmediaciones de la Moncloa. Al juez, lógicamente, le molestó mucho esta situación y, como hemos comentado ya, estuvo a punto de irse. De hecho, fuentes jurídicas explican que si el juez hubiese decretado un registro de las dependencias de Moncloa de Begoña Gómez en la búsqueda de documentos, por ejemplo, se habría originado un conflicto. ¿Quién a quién habría pedido el DNI? Porque al fin y al cabo, con una orden judicial, perdón por la expresión, ni Dios puede parar a Juan Carlos Peinado. Es un registro que no era el caso. El juez no tiene que pedir permiso a nadie, entra con la policía y nadie puede vetarle el acceso ni obstaculizar su entrada. No fue solo la demora para acceder al palacio, como digo, sino también, aparte de entregar el carné, pues el juez estaba molesto, incluso le quisieron quitar el teléfono, que esto también lo dice este medio de comunicación y que concuerda precisamente con las palabras del periodista Vito Quiles, que señala que trataron de hackeárselo, que por miedo a hackearle el teléfono, tanto la abogada de Vox como el magistrado Juan Carlos Peinado fueron los únicos en no entregarle su dispositivo móvil a los agentes que estaban en Moncloa. Temió que se lo clonasen mientras el móvil estuviera apartado de sus manos. Esta es la situación, esto es lo que sucedió en esa declaración de Pedro Sánchez, que todavía no tenemos las imágenes, pero seguramente saldrán porque se van a dar a las partes, a los abogados. Dicen que duró 5 minutos, que es precisamente lo que empleó Pedro Sánchez en decir que Begoña Gómez era su mujer y que no deseaba responder a ni una de las preguntas formuladas ni por el juez, ni por el fiscal, ni por absolutamente nadie. Nada más salir, se enteraron, para ya hincharle más la nariz a Juan Carlos Peinado, que Pedro Sánchez y Begoña Gómez habían puesto una querella criminal contra el titular del juzgado 41 de Madrid. Como vemos, esta es la humillación. Pensábamos que lo sabíamos todo, pero no, hubo más. Un Pedro Sánchez que no saludó, un Pedro Sánchez que hizo perder el tiempo y probablemente desquiciara a Juan Carlos Peinado, un Pedro Sánchez que estuvo haciendo y riéndose precisamente de un magistrado que está investigando una cosa muy seria, y parece ser que Pedro Sánchez se considera por encima de todo, incluso por encima de la justicia. Vamos a ver cómo acaba esto, pero desde luego, si querían tener al contento al juez, han hecho todo lo contrario.